Con el último ejemplo, el ejemplo número 6, esta es la integral x cuadrada de x dividido entre raíz cuadrada de x cuadrada más 100 y todo eso elevado al cubo. Entonces vamos a identificar nuestros elementos. A cuadrada es 100, la raíz cuadrada de a cuadrada es 10 y nuestra sustitución recomendada es x igual a tangente del ángulo. Aquí no la puse ya, pero esa es, x es igual a tangente del ángulo. Entonces, ¿quién es a? Es 10, entonces voy a poner x es igual a 10 tangente del ángulo. ¿Quién es su derivada? Pues la derivada de x respecto a teta es 10 secante cuadrada del ángulo con su diferencial. Esta integral, chequenla ahí en su formulario. Entonces lo que necesitamos ahora es x cuadrada, que x cuadrada es 10 elevado al cuadrado, que es 100, y tangente del ángulo al cuadrado, que es tangente cuadrado del ángulo. Posteriormente acomodamos nuestros elementos en el triángulo rectángulo. En la hipotenusa colocamos el radical, que es x cuadrada más 100. En el cateto opuesto colocamos nuestra x y en el cateto adyacente colocamos nuestra a, que es 10. Posteriormente hacemos la sustitución. Entonces, en esta parte, al sustituir x cuadrada, ¿qué vamos a poner? 100 tangente cuadrada del ángulo. Al sustituir el diferencial de x, ¿a quién vamos a poner? 10 secante cuadrada del ángulo con su respectivo diferencial. Y en el radical, que vamos a sustituir el valor de x cuadrada, que en este caso es 100 tangente cuadrado del ángulo, más, porque sigue un signo negativo, más 100. Entonces, ahí todo eso con su radical y con su elevación al cubo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues tratar de solucionar esto de deshacernos de la raíz cuadrada. ¿Cómo nos vamos a deshacer de la raíz cuadrada? Pues de esta manera, primero factorizando. Ya sabemos que estos números siempre nos van a resultar comunes, entonces vamos a factorizar el 100. Aquí lo pongo, coloco posteriormente un paréntesis, entonces multiplicado por la tangente cuadrada del ángulo más el 1, más el 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar tangente cuadrada del ángulo por 100 nos tiene que dar 100 tangente cuadrada del ángulo y al multiplicar 100 por 1 nos tiene que resultar 100. Entonces, esta es la manera de factorizar. Ya teniendo esa factorización, pues obviamente podemos deshacernos de esa raíz cuadrada que es la que nos estaba causando problemas. Entonces, ¿cómo me voy a deshacer de ellos? Pues ni más ni menos que utilizando mi identidad pitagórica, esta que tengo aquí. Obviamente lo que necesito es la secante cuadrada. ¿Por qué? Porque en esta parte tengo tangente cuadrada del ángulo más 1. Entonces lo que voy a hacer yo es precisamente hacer que tengamos esa equivalencia. Entonces, este 1 negativo que está aquí lo voy a pasar al otro lado de la igualdad como un 1 positivo, de tal manera que la secante cuadrada del ángulo es igual a 1 más tangente cuadrada del ángulo. ¿Dónde voy a colocar esa equivalencia? Aquí, en esta parte. Y ahora sí voy a poder hacer la eliminación sin ningún problema. Voy a eliminar este cuadrado con esta raíz cuadrada y voy a poder obtener la raíz cuadrada de 100. De la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, esta es mi expresión en la parte del denominador. Aún no moví nada. Esta es la expresión nueva que me queda. Y todo eso, por supuesto, elevado al cubo, porque recordar que esa expresión está elevada al cubo. Entonces, aquí nuevamente esto no cambia para nada. Lo dejo tal cual. Elevo mi denominador al cubo, 10 al cubo, y secante al cubo del ángulo. Entonces, ahora sí, aquí creo que la repetí. Sí, la repetí. Entonces, ya nada más paso a la siguiente página. Entonces, teniendo eso, ¿a quién voy a poder eliminar? La repetí por eso, porque iba a eliminar acá. Entonces, 10 elevado al cubo, ¿con qué lo voy a eliminar? Pues ni más ni menos que con este y con este. Porque recuerden que 10 al cuadrado por 10, pues es 10 al cubo. Entonces, esto todo se me va a poder eliminar. Y luego, esta secante cúbica que está en la parte del denominador, voy a poder eliminar dos de ellas. ¿Con quién? Con las dos que están en el numerador. Entonces, estas se van todas, las dos, y aquí se van dos de acá. Entonces, ¿quién me va a quedar? Únicamente me va a quedar la tangente cuadrada del ángulo dividida entre la secante del ángulo. Y esa sí es la que tengo en la siguiente página, tal como está en esta parte. Entonces, al tener esa expresión, pues obviamente todavía tengo problemas. No puedo yo integrar directamente eso, se me complicaría muchísimo. Es más, creo que yo no podría. Entonces, teníamos que recurrir aquí a las identidades trigonométricas que son estas dos que son recíprocas y estas dos que son por cociente. Entonces, esta que es por cociente. Entonces voy a sustituir aquí. Aquí en lugar de poner tangente cuadrada del ángulo, ¿qué voy a poner?
a lo que equivale la tangente del ángulo, que es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Entonces, esto que está aquí, lo voy a colocar aquí, pero elevado al cuadrado. Y a lo que equivale la secante del ángulo, que la secante del ángulo que equivale a 1 entre coseno del ángulo. Entonces, aquí lo estoy poniendo. 1 entre coseno del ángulo. Desarrollo esto, me queda de esta manera. Seno cuadrado del ángulo entre coseno cuadrado del ángulo entre 1 entre coseno del ángulo. Hago mi respectiva ley de la tortilla, extremos por extremos, medios por medios. ¿Y qué me va a resultar? Pues esto, seno cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo, dividido entre coseno del ángulo. Aquí vamos a poder hacer unas eliminaciones. Vamos a poder eliminar un coseno que tengo aquí con otro que tengamos acá. Entonces ya únicamente me va a quedar seno cuadrado del ángulo dividido entre coseno del ángulo con su respectivo diferencial. ¿Qué vamos a hacer con ello? Pues lo siguiente. Aquí, en esta parte, en esta, se me complicaría un poquitillo si lo tengo de esta manera. Sí se me va a complicar. Entonces lo que voy a hacer, que es, pues, utilizar nuestra identidad pitagórica favorita, que es esta. Entonces, ¿a qué equivale el 1 menos coseno cuadrado del ángulo? A ni más ni menos que seno del ángulo. ¿Por qué? Porque si yo despejo este seno del ángulo, pues obviamente esta parte que está aquí positiva la paso al otro lado de la igualdad negativa. Pero ¿por qué necesito esto? ¿Por qué? Porque si ya relaciono, en este caso, cosenos con cosenos, pues es muchísimo más fácil de integrar de esta manera. Si este estuviera acomodado, por ejemplo, en la parte del numerador, este coseno, pues sería una sustitución trigonométrica directa, pero como está en el denominador, pues sí se nos complica poquito. Por eso hay que relacionar aquí, en este caso, cosenos con cosenos. Por eso esta parte la tengo que sustituir por el despeje que acabo de hacer en nuestra identidad pitagórica favorita, que es esta. Entonces aquí, en lugar de dejar seno cuadrado del ángulo, que voy a poner 1 menos coseno cuadrado del ángulo, que es el despeje que hice en esta parte. Y luego, ¿qué voy a hacer? Separar en dos integrales, es decir, este es divisor tanto del 1 como del coseno cuadrado del ángulo. Entonces voy a separar 1 entre coseno del ángulo, que es lo que tengo aquí, menos coseno cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo, que es lo que tengo acá. Entonces, aquí, 1 entre coseno del ángulo, ¿quién es? ¿A qué equivale? Pues ni más ni menos que la secante del ángulo. ¿Utilizando qué? Pues utilizando la identidad esta, la identidad que están ustedes viendo en esta parte. Entonces, aquí me quedaría 1 entre coseno del ángulo por el diferencial del ángulo, menos este, que obviamente se me va a eliminar un coseno de aquí con el que está acá y ya únicamente me van a quedar estas dos expresiones. Secante del ángulo y coseno del ángulo, ya las dos puestísimas para integrarlas. Checando ahí su tabla de integrales, la integral de la secante del ángulo es igual a logaritmo natural de secante del ángulo más tangente del ángulo. Y la integral del coseno del ángulo, pues es una de las integrales que más utilizamos, que es seno del ángulo. Como tiene aquí signo negativo, pues tenemos que irnos con el signo negativo y más nuestra constante de integración. Entonces, para regresar a nuestra variable original, que es la variable x, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues relacionar ahí mis razones trigonométricas de la secante, de la tangente y del seno del ángulo, que estas vienen en esta parte. Entonces, ¿cuáles son esas? Secante del ángulo es igual a ¿quién? A hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Pues nuestro radical original. ¿Y quién es el cateto adyacente al ángulo? 10. Entonces aquí ya tengo a lo que equivale la secante del ángulo. Luego vamos a lo que equivale la tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo? Pues x. Aquí el cateto opuesto al ángulo es x y el cateto adyacente es ni más ni menos que 10. Entonces aquí por eso es x sobre 10. ¿Y quién es el seno del ángulo? Relacionando ahí, pues es el cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo es x, que aquí está, y la hipotenusa es la raíz cuadrada de x cuadrada más 100. Entonces, ¿qué es lo único que me restaría? Pues sustituirlas en mi resultado final. Aquí donde dice secante, voy a poner a lo que equivale esa secante. Aquí donde dice tangente, voy a poner a lo que equivale esa tangente. Y aquí donde dice seno del ángulo, voy a poner lo que equivale ese seno del ángulo más nuestra constante de integración. Y de esta manera llego al resultado final de este sexto y último ejemplo de integrales por sustitución trigonométrica.